pero no sabía como pescado fresco y las ventas empezaron a bajar. Así que qué lío tan grande, porque aunque el pescado llegaba vivo, llegaba recién pescado del agua prácticamente, pero el japonés, si algo sabes de pescado fresco. Entonces las grandes pesqueras estaban en un gran aprieto. ¿Cómo lograr poder ir más lejos, pescar y que el pescado llegue fresco y así le guste a los japoneses? Era un gran dilema. Así que las compañías buscaron una solución. Así que en esos grandes acuarios, grandes peceras, donde almacenaban el pescado fresco, vivo, colocaron un pequeño tiburón. Lo suficientemente pequeño para asustar, pero no tan grande para que acabara con los pescados. Lo que hacía el tiburón era, lógicamente, se comía los pescados más pequeños, pero los demás pescados, al ver la presencia del tiburón, lo que hacían era estar alerta. Ningún pescado se quedaba en el mismo lugar. Apenas veían el tiburón, nadaban como si estuvieran en alta mar. Estaban en completa alerta. Eso daba la posibilidad de que cuando el pescado llegaba a Japón, llegaba tan fresco como si el pescado estuviera todo el tiempo en el océano. Y resolvieron el problema. Yo me pongo a pensar, si nosotros en nuestras vidas, que son muy particulares y únicas, y algunos con más tranquilidad tal vez por tener una familia completa, otros porque tienen hermanos que los aconsejan, porque pueden asistir a una iglesia donde los apoyan, porque tienen buenos amigos, ¿sí? Pero tal vez otros con dificultades familiares, con familiares que se despelucan por cualquier cosa, que no pueden pasar unas fiestas de fin de año porque salen peleando, lo que llaman familias disfuncionales, que algunas familias llegan a la casa y les toca colocarse chaleco antibalas de cantaletas porque todo el día son cantaletas, son gritos, son problemas. Cada uno vive esa realidad. Y algunos sin apoyo, no tienen a dónde ir, no tienen amigos, no tienen metas, logros. Entonces, ¿cuál sería la vía de escape? Podemos tal vez alcanzar o querer alcanzar muchas metas y logros, pero hay muchas dificultades y entonces nos preguntamos, ¿cómo lo podemos lograr? Tal vez necesitamos un tiburón en nuestra vida para estar más activos, porque a veces estamos tan cómodos o tan resueltos a no solucionar los problemas que somos como los peces en la pecera, aunque estamos vivos, pero ahí perezosos y nuestra carne ya no está fresca. Tal vez necesitamos ese tiburón para estar activos y para no renunciar a pesar de las dificultades que tenemos diariamente. Posiblemente necesitamos ese tiburón, o si ya llegó ese tiburón, de pronto necesitamos estar activos y en vez de huirle y renegar de por qué tenemos ese problema, tal vez es la oportunidad para agradecer. En la Biblia hay un ejemplo muy particular de un hombre que fue un ser humano en todo el sentido de la palabra y además alguien que se atrevió a hacer muchas cosas para lograr ser mejor persona. Y aunque conocemos algunos detalles de la vida de él, no conocemos a profundidad, hay uno en particular que yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes para que lo podamos estudiar. Y es un personaje de la antigüedad que tuvo un encuentro con Dios a la manera tal vez diferente a lo que podríamos encontrarnos nosotros con Dios diariamente. Él se encontró de una manera extraordinaria con Dios y estoy hablando de Elías. Sabemos tal vez la gran historia de Elías y podemos conocer algunos detalles, pero desconocemos tal vez sus orígenes, su familia, sus padres. La Biblia nos muestra detalles sobre ello, pero sí podemos recordar la gran influencia de Elías, pero a lo que yo quiero llamar su atención es a ese encuentro que tuvo con Dios. Pero podemos encontrar su historia, si queremos más detalles,
en Primero de Reyes 17, todo el capítulo 17 y todo el capítulo 18, podemos encontrar los detalles de cómo llega Elías, qué hace Elías, a qué se enfrentó, por qué es tan conocido, a tal punto que allá en el lugar donde Elías hizo una de las grandes hazañas, hay una estatua en su honor. Y muchas personas hablan de Elías como un gran hombre fuerte, valiente, audaz. Y pues no nos digamos mentiras. A cualquiera de nosotros quisiéramos ser como Elías. A mí me gustaría ser como Elías. Tener ese espíritu tan diferente a pesar de las dificultades. Pero yo quiero llamar su atención y quiero que me acompañen a Primero de Reyes capítulo 19. Y es allí donde vamos a hablar un poquito de esta experiencia de Elías que es tan conocida en la Biblia, pero que nos puede ayudar realmente a encontrarle un sentido mayor a nuestra experiencia espiritual. Primera de Reyes 19 y vamos a leer el versículo 3. Dice aquí en mi versión: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Elías huye para salvar su vida. Estaba en una situación muy particular porque unos versículos más atrás había demostrado cómo Dios era tan poderoso, pero ante la amenaza inminente que tenía, sintió miedo y huyó. Y no solamente eso, sino que hasta deseó quitarse la vida. Elías el gran profeta, sí, quería quitarse la vida, algo que parece desconocido, pero realmente es más familiar de lo que nosotros nos podamos imaginar. Hay personas que no le ven sentido a esta existencia y quieren ya no tener más vida, eliminarse, que haya un botón control al suprimir y ¡pum!, desaparezcamos. Y eso es muy común. Algunos no quieren seguir viviendo porque no tienen paz, no tienen tranquilidad. Y si hay algo triste en la vida es no tener paz. Yo digo que de las cosas más tristes es no tener paz en el corazón. Sentirse como agobiado, acostarse y no conciliar el sueño, arroparse, igual sentir frío o calor, pero que eso nos da igual. Esa sensación es tan triste que no quisiera que ninguno de nosotros la tuviésemos. Pero Elías deseaba alcanzar las alturas. Elías deseaba conocer a Dios a su manera. Tal vez defendiendo el honor de Dios, asesinando a las personas que estaban en contra de Dios, porque eso fue exactamente lo que hizo. Recordemos unos versículos atrás que Elías se enfrentó a muchos profetas de Baal, a los cuales se enfrentó y les ganó la batalla. Pero al final esos profetas de Baal murieron. Y Elías fue uno de los que estaba allí al mando porque tal vez esa era su manera. Y aunque Dios le ayudó, pero sería que esa es la manera como nos podemos encontrar con nuestro Dios. Miremos la manera de Dios y cómo fue que Dios le enseñó a Elías a encontrarse con él. Y vamos con la primera. Primero de Reyes 19, 5 al 7. Y miren lo primero que debía hacer Elías. Y leo aquí en mi versión. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez. Lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Lo primero que Elías hizo y lo primero que nosotros deberíamos hacer antes de encontrarnos con Dios, a algunos les va a gustar, y es descansar, dormir. Porque eso nos ayuda a pensar más claramente. Nosotros pensamos que encontrarnos con Dios es hagamos vigilias toda la semana para que Dios vea cómo me salen ojeras
y vea cómo estoy sufriendo yo y así Dios se va a encontrar conmigo. Y resulta que no. ¿Qué estaba haciendo Samuel cuando Dios lo llamó? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jacob cuando luchó con Dios? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando Dios creó a Eva? Durmiendo. Cuando uno descansa, piensa claramente, porque el no dormir lo que hace es destruir nuestro cerebro. Y Elías tenía tantas ideas, entre ellas ideas suicidas, no quería seguir viviendo, y Dios lo que hace es duerma. Usted tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que comer bien. Algunas personas piensan que no hay que comer para que Dios vea cómo sufro. Y esa no es la idea. No estoy diciendo con esto que no deberíamos hacer ayunos. Jesús hizo un ayuno de 40 días. Pero ¿ustedes creen que Jesús después de hacer el ayuno alardeaba con sus discípulos? Yo hice un ayuno de 40 días. ¿Y ustedes de cuánto? A ver. No. Si hacemos ayuno, ¿la gente se tiene que enterar de eso? No. Antes si nos ven, oiga, qué fortaleza está usted, ¿cómo está de fuerte? Pero a veces hacemos el ayuno y que nos vean demacrados y que nos vean caminando así como, ay, uy, pobrecito, ¿qué le pasó? No, y estoy en un ayuno por un pedido de oración que tengo. O sea, es como si nos fuéramos a esa época donde la gente se laceraba la espalda, se lastimaba, caminaba de rodillas, para que como que Dios viera y como que tenemos la idea de que Dios es alguien que está en un trono allá mirando, está sufriendo, le salió sangre, ahora sí lo voy a ayudar. No, así no es Dios. Dios es misericordia, es amor. ¿Cómo le va a gustar que sus hijos hagan cosas un poco cuestionables para que los escuche? Si Dios hace la comparación entre un padre y una madre que ayuda a sus hijos, y Jesús mismo lo dijo, ¿qué padre le dará a su hijo si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? De pronto le da piedra si no se come el pan, ¿cierto? Pero un padre y una madre, si su hijo le pide algo, hace lo posible para darle eso. Eso es lo que hace Dios. Entonces no debemos lastimarnos. Y Elías, dentro de su confusión mental, quería quitarse la vida. La solución que nos da Dios es, frente a esas ideas confusas, lo primero que usted tiene que hacer es duerma. Duerma. El sueño restablece el cuerpo, restablece las ideas y alimentarse bien. Ojo a aquellas personas que piensan que no comiendo es la solución para que Dios me mire. No, hay que comer bien, porque lo dice el proverbio popular, no, barriga llena. Y si las ideas están contentas y claras, podemos tomar mejores decisiones. Así que eso es lo que hace Dios con Elías. Descansa, duerme, come bien. Lo segundo, versículos 8 y 9. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido, y ojo a este detalle que da aquí la Biblia, fortalecido con aquella comida. ¿Cuántos días caminó Elías? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Lo segundo que debemos hacer después de comer, después de dormir bien, ¿qué debemos hacer? Ir al encuentro con Dios. Elías se fortaleció con esa comida. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Voy a ir a donde está Dios. A veces el camino es largo. Caminar 40 días y 40 noches, si a veces vamos de aquí al centro 3 cuadras y ya nos duele la cadera, ya nos duele las rodillas, ya decimos, no, toca agarrar taxi, no, ya no puedo más. Imaginémonos 40 días y 40 noches en carreteras que no eran de asfalto, sino de arena, de piedra, de hierba, bueno, en fin. A ese ritmo se necesita fuerza.
para encontrarnos con Dios necesitamos tener fuerza. Y la fuerza lo da el descanso, la buena comida. Porque yo cómo pretendo arrodillarme y orar a Dios si me duele la cabeza de no dormir. Es difícil. Es tan difícil que el dolor no me va a dejar. Y entonces, ¿qué hago? Señor, no puedo hablar contigo porque este dolor me tiene, este insomnio, esta hambruna. Y a veces no es porque no haya, sino porque no queremos comer, porque pensamos que esa es la manera. Y no es así. Si tenemos algún familiar que está pasando por esa crisis emocional en la que no duerme, en la que no come, antes de decirle, busque a Dios porque usted se va a perder por estar así, busquemos de que duerma, busquemos de que coma, porque así no va a entrar Dios. Entra así el enemigo, pero Dios no. No es una tarea fácil, pero Dios nos fortalece. Además, Horeb, el monte de Dios, un lugar óptimo para estar con Él. Pero necesitamos avanzar esos 40 días. Y a veces cada encuentro con Dios es tan particular que a algunos les toca un poquito más fuertes que a otros, desde nuestro punto de vista. Pero a cada uno le toca esforzarse. Que de pronto desde nuestro punto de vista a este le tocó más suave no quiere decir que para él sea suave, solamente que es lo que puede resistir, porque Dios nos ayuda a sobrellevar la carga que cada uno de nosotros puede resistir. Así que no nos quejemos porque a algunos les toca más y a otros menos, más bien digamos qué es lo que me toca a mí y voy a avanzar con eso. Y eso fue lo que hizo Elías. Ir a encontrarse con Dios. Y por eso Dios le pregunta allí, ¿qué haces aquí, Elías? Qué bonito uno poder ir a encontrarse con Dios y que Dios le diga, bueno, ¿qué haces acá? ¿Qué necesitas? Y ahí es donde necesitamos hacer lo tercero. Y quiero que ustedes me acompañen al versículo 10. Después de que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Después de que yo escucho de lo que Dios me pregunta, ¿qué haces aquí? Lo tercero que yo debo hacer es expresarle lo que siento. Yo no puedo andar con Dios hablando figurativamente. Cuando a veces vamos a orar, hablamos figurativamente, como en tercera persona, ¿no? Me duele la pierna, voy a orar y oro así. Ayúdanos, Señor, como allá un tercero, cuando el que le duele la pierna es a mí. Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti. Y a veces utilizamos palabras tan difíciles que ni nosotros mismos no las entendemos. Si bien Jesús nos enseñó una estructura de la oración, que es el Padre Nuestro, nosotros debemos ser específicos con nuestro Dios y sinceros al momento de encontrarnos con Él. Porque Dios nos dice, ¿qué haces aquí? No, pues pasaba por acá a saludar. No, ¿qué necesita? ¿Qué fue lo que dijo inmediatamente Elías? Se desplayó a expresar todo lo que sentía. Siento un celo por Israel, por esa gente que anda matando a los profetas. Expresarle lo que sentimos. Pero a veces nosotros hablamos en tercera persona. Hay hambre en la casa, nadie está estudiando la Biblia y lo que hacemos es orar en tercera persona. No, Señor, concédenos que todos acá podamos estudiar la Biblia. No, seamos directos. ¿Cuál es el miedo de decirle a Dios, Señor, esta pierna ya no soporto el dolor? Quítame el dolor. Señor, estoy cansado de que mi familia no estudie la Biblia. Mira, mi hermano Juan no estudia. Señor, ayúdalo a que estudie. ¿Cuál es el miedo de decirle a Dios las cosas? Pero eso sí, si nos mandan a la alcaldía a pelear por un subsidio, señor alcalde, a mí me responde. Y eso es como, bueno, está bien, fue específico, tome. Y con Dios nos da un temor. No, nosotros necesitamos expresarle a Dios lo que estamos sintiendo. En una ocasión, en un lugar lejos de aquí, cerca de allá,
estábamos trabajando en esa institución. Recuerdo que nos reunimos toda la junta como administrativa y ahí estaba el presidente de campo y el secretario, en fin, entonces preguntaron la necesidad del colegio. Y como siempre, cuando nos dicen, ¿cuál es la necesidad? Hablamos Corea figurativamente. No, pues hay muchas cosas que necesitamos acá. Y el presidente, ¿como cuáles? No, pues más crecimiento, mejores equipos. Sí, pero ¿cuáles? ¿Cuántos equipos necesitan? No, pues algunos, como para que los muchachos, no, pero ¿cuántos? Y así como 20 minutos hasta que él nos dijo, no, esperen, ¿cuál es el miedo de decir? Él nos decía, no quiere decir que yo les voy a dar eso, pero ¿por qué nos da miedo? O sea, tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué nos da miedo decir, necesitamos 10 computadores? Señor, necesitamos 10 computadores porque aquí están las 10 mesas. Pero no hablamos como allá figurativamente. Señor, necesitamos mejorar la economía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánta plata necesita? Señor, necesito 100 millones. Dígale a Dios que necesita eso. Pero nos da un miedo. Y ese es el problema muchas veces porque no crecemos espiritualmente. ¿Qué hizo Elías? Le expresó lo que sentía. Si Elías hubiese llegado a decir después de la pregunta, ¿qué haces aquí? No, pues estoy huyendo. Pues no, me vine aquí como a esconder. No, siento celo. O sea, yo quiero acabar con esa gente. Hay que decirle a Dios lo que sentimos. Una vez que escuchamos lo que Dios nos quiere decir o lo que nos pregunta y le expresamos lo que sentimos, debemos hacer la cuarta cosa que Dios nos aconseja. Recordemos, la primera, descansar y dormir, comer bien. La segunda, vamos a encontrarnos con Dios. La tercera, escuchemos lo que Dios nos pregunta y expresémosle lo que sentimos. Y la cuarta, necesitamos entender que es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Si bien le expresamos lo que sentimos, pero la respuesta que nos va a dar Dios es a la manera de Él. Y Elías lo entendió mejor que cualquier persona. Y si bien al momento de leer esto que vamos a leer, a mí me da cierto temor, me hubiera gustado allí allí en el interior mío, me hubiera encantado estar ahí, pero les confieso que me da cierto temor, porque mire lo que experimentó Elías, versículo 11 al 13. Jehová entonces le respondió, sal y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible y delicado. Y ahí Dios le dio una lección a Elías que Elías la entendió de la manera más extraordinaria. Dios le enseñó a Elías una lección y es que la paz que da Dios no está ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios está en el silbo apacible y delicado. Dios está a una simple oración. Dios está a una simple lectura de la Biblia. Dios no nos pide que hagamos cosas más allá de las cosas más sencillas de la vida. A veces la solución para nuestros problemas familiares no está ni ganarnos la lotería, sino simplemente ir y abrazar a ese hermano con el que tenemos problemas. La solución a veces está con un simple abrazo. A veces la solución con ese vecino y con esa vecina que tenemos conflictiva no está en echarle la policía,
y mandarle el CTI, ni el FBI, ni nada de eso, sino en simplemente decirle buenos días. Pero a veces nosotros nos complicamos la vida y Elías pensaba que enfrentarse a aquellos enemigos con los que él quería acabar era así a través de un viento, que Dios le concediera mandarles un viento fuerte o un terremoto que les cayera o un fuego, no, un silbo apacible y delicado. La solución es de lo más sencillo. A nosotros nos gusta lo extraordinario. Cuando estudiamos temas bíblicos como, no sé, la ley dominical. A mí me apasiona ese tema, pero muchos viven de, uy, ¿cuándo va a pasar? Y que pase y ahí sí me entrego a Dios. Pero cuando simplemente decimos, no, ¿sabe cuál es la solución para usted crecer espiritualmente? ¿Cuál? Lea la Biblia. Ay, no, eso está muy fácil. No, yo quiero algo más complicado. Entonces, si me dicen, toca irnos por allá a un monte a escalar para huir de la gente que nos está persiguiendo, diga nomás, ¿dónde nos preparamos? Todo, kit de supervivencia. Hágale de una, nos metemos de una, hagámosle, eso suena a adrenalina, eso está bueno. Pero cuando Dios simplemente nos dice, lo único que tú tienes que hacer es hacer como Daniel, orar 3 veces al día. Ay, no, eso está muy fácil. No, póngame algo más difícil. No, a nosotros nos gusta lo extraordinario. Así de pronto le prestamos más atención. Si hoy de pronto llega un cartel y nos dice, va a venir una inundación a esta ciudad, va a venir un gran terremoto, ahí sí como que nos avispamos, hagamos, movámonos y de una vez nos alertamos. Porque nos gusta eso, la adrenalina. Pero si simplemente nos dicen, Cristo viene pronto, prepárate leyendo la Biblia todos los días, leyendo el espíritu de profecía, preparándote con las lecciones. Ay, no, qué pereza. No, eso está muy fácil. No, a Dios le gusta lo sencillo. ¿Cómo Dios le enseñó a Egipto que era un Dios poderoso? ¿Con un gran terremoto? No, con unas simples langostas, con unos piojitos así, un animalito chiquitico, y esa nación tembló, tapándoles un poquito el sol y ya. ¡Ay, qué miedo! A Dios le gusta lo sencillo. En las bodas de Canaán, ¿qué hizo Jesús? Algo extraordinario. ¿Cayó fuego del cielo para que la gente supiera que él era el Mesías? No. Un agua sencilla, agua que la convirtió en vino. ¿A Dios le gusta la bulla? No. Dios es sencillo, simple. Nosotros somos los complicados. Nosotros somos los que nos creemos como de mejor familia. Cuando Dios nació siendo un carpintero, dejándonos lecciones. Si uno lee las parábolas de Jesús, se da cuenta que son lecciones tan sencillas como utilizar de referencia a una oveja. Algo que uno dice, bueno, yo aquí donde vivo no veo ovejas. Yo veo celulares, televisores, computadores. Pero esa enseñanza hoy en día es tan vigente porque a Dios le gusta lo sencillo. No era el viento ni el terremoto, menos el fuego. Esas cosas extraordinarias, ahí no estaba Dios. ¿Dios dónde estaba? En el silbo apacible y delicado. Así que mis queridos hermanos y amigos, para alcanzar esas alturas a las que Dios nos desafía espiritualmente, no basta con hacer y deshacer para que Dios nos vea. Vamos a hacer una gran campaña donde venga aquí un conferencista de talla nacional e intermunicipal para que vean que estamos vivos. No, simplemente tengo que ser un buen ciudadano donde vaya. No decir malas palabras, ser un buen ejemplo a donde yo me dirija. Que cuando las personas vean en mí, no sientan envidia de lo que soy, sino de quien yo tengo. ¿Y a quién tengo yo? A Jesús. Y puedan decir, esta persona, ¿por qué habla así? ¿Por qué camina así?
¿Por qué estas personas son ejemplo de convivencia en sus hogares? ¿Por qué tienen a sus hijos tan correctamente? Aunque no le haga caso, yo no escucho que le grite, yo no escucho que le tire palos, que lo agarre con la chancla, con esa puntería sicarial y ¡pum!, le da 30 metros de distancia. No, sino yo veo que lo trata con dulzura. Y si se acercan, vecina, usted mire cómo su hijo la trata. ¿Y usted por qué es así? Porque la palabra que es apacible calma la ira. ¿Y usted dónde aprendió eso? ¿En qué crucigrama? ¿Usted a cuál horóscopo vio hoy? Al que no falla, la palabra de Dios. Dios no nos pide que hagamos cosas para que el mundo sepa que estamos acá. No, el mundo no necesita que nosotros nos vean a nosotros. El mundo necesita ver a Jesús y lo puede ver a través de nosotros. No tenemos que fingir ser alguien que no somos para que me vean. No tengo que aparentar para que mis vecinos se den cuenta que yo soy y tengo que ser otra persona y entonces entre semanas soy uno y cuando vengo a la iglesia soy otro para que me pueda ganar a esas personas. No, yo no tengo que aparentar, no tengo que traer a alguien del mundo para que el mundo venga aquí. No, yo tengo que mostrarle a la gente a Jesús. Esa es mi misión. No tenemos que mentir para agradarle a la gente. No tengo que exagerar las cosas para que la gente crea que tengo o que no tengo algo. Si Dios me ha dado algo, el reconocimiento debe ser ¿para quién? Para Dios. Si he conseguido algo, por más pequeño que sea, la gente debe ver que yo lo conseguí no con mi esfuerzo, sino por la voluntad de Dios. Y de esa manera la gente va a entender que hay un Dios grande. No tengo que esconder mi frustración y rabia con una sonrisa. Porque es que el cristiano no puede estar triste. Quítense esa mentira de la cabeza. ¿Quién dijo que no podemos estar tristes? Si estamos tristes y tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos rabia, pues la expresamos. Pero el primero al que le debemos expresar esa tristeza, esa frustración, esa rabia, es a Jesús. Pues no es que Él nos entiende. Porque tengo que aparentar con una sonrisa haciendo creer de que nada está mal, de que todo está bien. ¿No somos acaso hermanos? Y si alguno de nosotros sufre, ¿no deberíamos apoyarnos? No todo el tiempo las cosas van a salir bien. Y Elías lo entendió. Elías venía subiendo y subiendo y subiendo. Y una mujer le bajó los humos. No, señor, no es así. Y yo creo, y sonará muy extraño, pero yo creo que el Señor permitió y usó a esta mujer para que Elías entendiera quién es Dios. Y por eso Elías huyó, se sintió desarmado. ¿Cómo así? ¿No es como yo diga? ¿No es que si yo digo que no llueve y no llueve? No, no es como usted diga, no es como digamos, es como Dios quiera. Y si fracaso, y si me va mal, ¿me debo frustrar? Y si me frustro, pues me frustro. Y es que al caso, si el justo cae, ¿qué va a pasar? Dios lo va a levantar, sí, Señor. No estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros. Así que, familia, para alcanzar esas grandes metas espirituales y terrenales, solo debo ir a Dios. No es difícil. Para hacerlo, a veces tengo que tener un tiburón en la pecera de mi vida, que me mueva. Porque si estoy tranquilo, nadando y dejándome llevar por las aguas, tal vez no tenga fuerzas para llegar a la Canaán celestial. Porque ya como que me dejé llevar. Pero cuando hay un tiburón de la incertidumbre, de la mundanalidad que anda ahí como rodeando y mirando qué pececito va a caer, qué niño va a caer en esa trampa, yo voy a alertar a mis pececitos de la casa y digo, pilas, se llegó el tiburón. ¿Qué debemos hacer? Alertas.
¿Y cómo vamos a estar alertas? Estudiando su palabra, orando, comunicándonos con nuestro Dios. Y de esa manera vamos a estar más activos para ir al encuentro con Dios. Vamos a descansar bien, dormir bien, vamos a llegar al encuentro con Dios, vamos a escuchar lo que Dios nos dice y le vamos a decir lo que sentimos. Y de esa manera vamos a entender quién es Él. No solo debemos entender que no solo vamos a hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y de esa manera habré logrado la conquista más grande, que es mi salvación. Y creo yo que todos queremos ir al cielo, ¿cierto? Y al igual que Elías, que llegue un carro de fuego y nos diga, hay cupo para 10, ¿se animan? Hágale, nos subimos y ¿para dónde? Para la eternidad. ¿Solamente por haberle hecho caso a Dios? Sí. Por eso cuando Cristo Jesús venga, así hayamos muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo les soy sinceros, yo quiero alcanzarlo, pero ¿alguno más quiere alcanzar esa meta? ¿Será fácil? No. Pero ¿quién va a estar con nosotros? Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Les parece si oramos? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a arrodillarnos los que podamos y vamos a orar. Querido Dios, muchísimas gracias, porque tú estás, has estado y estarás con nosotros siempre. Señor, tal vez hay un tiburón acechando nuestra pecera. Queremos estar alertas porque queremos estar activos para encontrarnos contigo. Ayúdanos a no quejarnos, sino a reconocer que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y el día que nos sintamos tristes, frustrados, deprimidos, bajoneados, que no ocultemos esos sentimientos, sino que los expresemos a ti, para levantarnos y seguir luchando, porque no estamos solos. Padre, tú estás con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, el Hijo está con nosotros y además de eso nos envías ángeles para ayudarnos en estas batallas espirituales diarias. Señor, gracias. También te pedimos esa misma ayuda y protección para nuestra familia. Dales alivio, dales sinceridad, dales cada día la confianza de buscarte a ti. Y de esta manera poder ir a tu encuentro y encontrarnos con ese silbo apacible y delicado y ver el rostro de nuestro Salvador. Ayúdanos a acercarnos a ti a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la resolución de esos problemas familiares, de dejar atrás esas diferencias, esos egoísmos y no esperar a que venga un terremoto para que como familia nos acerquemos, sino más bien agachar la cabeza, dejar el orgullo y decir, lo siento, porque eso haría Jesús. Ayúdanos a ser como Jesús y que el Espíritu Santo nos motive día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.